está bien así? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con las personas que ya estamos aquí. Entonces nos quedamos, ya vimos entonces todas las vitaminas que son hidrosolubles y vamos a empezar con las vitaminas liposolubles. Ustedes tenían unos cuadritos o una clasificación de las diferentes vitaminas y les pedí por favor que en un lado pusieran a las vitaminas hidrosolubles y que en otro lado pusieran a las liposolubles, y apenas hoy vamos a llenar ese cuadrito de las vitaminas liposolubles. Todas las que ustedes anotaron antes son liposolubles. También ya vieron cuáles son las que pertenecen al grupo denominado como complejo B. También sabemos cuáles son las vitaminas que son producidas por la microbiota. Solo nos falta una, como ustedes allí la pueden ver, que es la vitamina K, que sería la última vitamina que entraría en la microbiota. También tenemos otro apartado en donde nosotros anotamos a las vitaminas que son del grupo de las que son antioxidantes. Una de sus funciones muy importantes es ser antioxidante. Pero además yo les había dejado un documento con unas preguntas para guiar la lectura, en donde nosotros nos acercaríamos a saber, a comprender qué es antioxidante, a qué se refiere ese término, y para saber, para indagar acerca de la terminología o de a quién se aplica el término de antioxidante, tendríamos que saber también qué es radical libre, porque precisamente un antioxidante es aquel que va a inactivar al radical libre al unirse a él y formar una molécula más grande, pero que no va a tener la misma actividad química que tendría el radical libre si estuviera libre. ¿Por qué? Porque cuando está libre y se une con el oxígeno, pues va a causar un problema, puede causar un problema a la salud. Digo puede porque finalmente toda la vida el simple hecho de respirar nos hace que produzcamos radicales libres. El problema radica en cuando es demasiado los radicales libres también, y si no consumimos suficientes antioxidantes, entonces ese radical libre en exceso que se está produciendo y que se está combinando con el oxígeno está provocando un problema de oxidación que finalmente lleva a las células, dicen algunos, bueno, es lo que nos hace envejecer, es lo que nos hace morir, esa oxidación. Sí, en cierta forma sí, pero pues los seres humanos nacemos, crecemos, imagínense ustedes si no llegáramos a ser viejos y si no morimos, pues entonces no cabríamos. Esto es como la regulación de la humanidad. Entonces esto es algo normal. Sin embargo, todos queremos terminar nuestros días pues de la mejor manera y sobre todo teniendo una buena calidad de vida. Y tener una buena calidad de vida, terminar nuestros días con salud y siempre produciendo, o sea, mejorando nuestra estancia, mejorando la relación con el otro, con los otros, y dejando una huella. Esto no me refiero a la huella de carbono, no, sino que me refiero a una huella emocional, una huella de recuerdo, de historia, que pueda hacer que la humanidad siempre vaya mejorando. Entonces, en ese sentido, pues, la tendencia del ser humano será siempre, pues, tanto el ser recordado, pero ser recordado de una manera que dignifique y
no solamente a quien es recordado, sino a quien lo recuerda. Esto se los digo porque finalmente los promotores de salud pues tienen un campo tan grande en su estudio que tienen que ver también el desarrollo humano, no únicamente el crecimiento, sino el desarrollo, y el desarrollo que implica no nada más el desarrollo físico, sino el desarrollo moral, el desarrollo en cuanto a la inteligencia, a la búsqueda de valores y de mejorar nuestra vida y la de los nuestros y la de toda la humanidad, obviamente. Bueno, en ese sentido, entonces, el problema entre la cantidad de antioxidantes que nosotros ingerimos y la cantidad de radicales libres que producimos está en el desequilibrio. Si nosotros consumimos pocos antioxidantes y hay muchos radicales libres, obviamente que ese desequilibrio va a tener un nombre y se llama estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo, pues, es uno de los factores tan importantes que provoca las enfermedades, las comorbilidades, que son la epidemia, dicho porque no es que se contagie, sino que están aumentando los casos, sobre todo en México, no solamente de obesidad, sino de todas las comorbilidades asociadas, como son diabetes, hipertensión, síndrome metabólico en su conjunto, que es lo que vamos a estudiar más adelante. Sobre todo es el momento más importante para su estudio. ¿Y por qué? Preguntarán ustedes. Pues porque se presentó en este momento, sí, la pandemia del, del COVID-19, y esta pandemia, pues sí, este problema está, si bien todos podemos contagiarnos, aunque tengamos un consumo elevado de radicales, consumo elevado de antioxidantes, la posibilidad de enfermar de COVID, esa está allí. O sea, ¿por qué? Pues porque la posibilidad de enfermar se da porque el virus entra o por la boca, o por la nariz, o por los ojos. Y esto se puede dar a partir de que yo toque una superficie en donde haya virus, no me lave las manos, ahí, salud pública, primera, no me lave las manos y con esa toque mi boca, la nariz o los ojos, y yo misma inocule el virus, o bien porque esté cerca de quien está generando, porque está infectado y entonces está generando el aumento de virus en su cuerpo y la salida de estos virus por las mismas vías aéreas. Entonces estamos hablando de, en este caso, las gotitas que salen por mi boca. Y entonces esto va o lo mismo, esa persona enferma, cuando se suena la nariz o cuando se toca la boca, entonces tiene sus manos contaminadas, no se las lava, toca lo demás. Allí están precisamente esas medidas de salud pública que han sido tan importantes, que son las más importantes para no contagiarnos. Ojo con eso. Y se los estoy planteando así porque acabo de leer un artículo totalmente equivocado, porque allí dice, en ese artículo, que por eso ese no se los mando, o sea, y les hago aclaración que todo lo que yo les mande, si hay algo en lo que hago hincapié, que no lo tomen tan tan de pie puntillas o de letra entera, que como está planteado. Si yo les digo que así, que estos son los detalles que no deben considerar, entonces se los digo porque está muy bien la información, solamente hay algún detalle que yo tengo que aclarar, pero en este caso, de este artículo que estaba leyendo ayer, me pareció que están cometiendo un grave error al decir que una alimentación alta en antioxidantes protege de la infección. No, no, no y no. Yo no puedo pasar por alto una cosa así, porque sería estar aceptando una mentira. No, los
antioxidantes no van a proteger de ser infectados. De lo que van a proteger es de que la persona tenga una enfermedad más prolongada, una enfermedad más grave, pero sobre todo que pueda morir. O sea, de eso sí, porque están los que tienen mayor letalidad. O sea, ese índice de letalidad se mide a partir de que la gente muere de COVID. Y la gente muere de COVID. Hay un alto grado de letalidad en México por las enfermedades crónicas. Y entonces allí sí, la disminución o el buen control de las enfermedades crónicas, empezando por la obesidad, allí sí que me va a proteger no de enfermar, sino de morir o de padecer la enfermedad ya con secuelas y con daño permanente y todas esas cosas graves, incluso hasta de tener que hospitalizarme o tener que ser intubado, o sea, de eso es de lo que me va a proteger, de no tener una enfermedad tan de alto riesgo. ¿Me expliqué? Porque esto es muy importante, porque si no, pues pensaríamos que comiendo muchas frutas y verduras frescas, yo voy a poder evitar el contagiarme, ¿no? Evita el contagiarse, el lavado de manos, el uso del cubrebocas, bien puesto, o sea, todo lo de salud pública que ustedes ya conocen porque llevan esos cursos. ¿Sí me están escuchando? Sí, profesora. Okay. Bueno, para que sí quede claro y ustedes si ustedes repiten esto o me gustaría que ustedes tuvieran la claridad para poder dar un mensaje en ese sentido. Porque quienes están elaborando el documento que les dije que leí, son incluso profesionales de la salud. O sea, eso no puede ser. Por eso me interesa que ustedes salgan bien preparados en ese sentido. Entonces, esa es la función de los antioxidantes, ¿no? Disminuir el riesgo de las comorbilidades. Por otro lado, hablábamos de en qué alimentos voy a encontrar esos antioxidantes. Y aquí, pues vemos en qué alimentos encuentro, o lo hemos estado viendo, encuentro esas vitaminas, y después vamos a ver minerales, que funcionan como antioxidantes. Como ven, es un tema que no es tan difícil de comprender, pero sí es importante ir viendo paso a paso para que no caigamos en contrariedades o en problemas de comprensión y que después pues estemos repitiendo discursos falsos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la vitamina A. Y esa vitamina A, la forma activa, es la primera que van a poner ustedes en el lugar en el que están las liposolubles. Es una vitamina que solo se disuelve en grasa. Y como ven, el documento que les mandé acerca de las grasas, pues habla precisamente de que sí es importante el consumo de las grasas, puesto que hay vitaminas liposolubles, se disuelven en grasa. Entonces, si yo no estoy consumiendo absolutamente nada de grasa, por estos mensajes falsos incluso que da la televisión, de que guisa sin nada de grasa, de que, o sea, sí tengo que limitar el consumo de grasa, pero limitarlo de una manera clara a que, pues, al consumo de grasas no saturadas, de grasas sanas, de grasas que mejoren mi salud, no que me pongan en riesgo. Entonces, esta vitamina A, su forma activa es retinal o retinol y está también presente en los carotenos. Entonces hay dos orígenes. Uno es el origen pero estoy hablando los orígenes naturales, ¿no? En alimentos me refiero, porque el otro puede ser que me digan, es que también la industria hace preparados, sí, es así, pero estoy hablando dos orígenes
de forma natural. Una es el origen animal y el otro el origen vegetal. Entonces, se encuentra en el hígado. Ya ven, el hígado que hay todo. ¿Por qué? Casi todos los nutrimentos los encontramos, o las vitaminas estoy hablando, las encontramos en el hígado. Pues porque en el hígado todo pasa por el hígado, porque es un gran almacén. Entonces, pues por ahí, al pasar todo por el hígado siempre va a contener pues muchos de estos nutrimentos, ¿no? Entonces se encuentra en el hígado. También se encuentra en la yema de huevo. ¿Por qué en la yema de huevo? Acuérdense que es liposoluble, y entonces el huevo tiene una forma, una parte que es lipídica, que estaría en la yema, y la clara no contiene lípidos. Muy bien. También se encuentra en la grasa de los lácteos, muy importante en la grasa de los lácteos. Esto recuérdenlo porque ahorita lo vamos a revisar en el mismo sentido de las funciones de la vitamina A, para que comprendamos algunos de los errores en los que se está cayendo para poder controlar la epidemia de obesidad, otra epidemia que tenemos. Entonces se encuentra en la grasa de los lácteos. También se encuentra entonces en frutas y verduras. ¿En qué forma? Pues los carotenos. Y acuérdense que los carotenos son los que dan color. Entonces, ¿qué colores son? Pues si estamos hablando alfa carotenos, beta carotenos, son diferentes tonalidades, ¿no? Y la principal fuente de estos carotenos está en la zanahoria. Y todos hemos escuchado que la zanahoria es un muy importante fuente de vitamina A por su contenido de carotenos, y está dada por ese color anaranjado que tiene. Muy bien. Ahora, esto mismo de las fuentes vamos a relacionarlo con las funciones. Verán ustedes cómo. Una de las funciones de esta vitamina A es el mantenimiento de tejidos epiteliales. ¿Dónde tengo tejidos epiteliales? En la boca, en la nariz, en la vagina. O sea, ¿qué hacen esos tejidos epiteliales? Protegen. Entonces son protectores de esos espacios. Pero además es muy importante porque en la boca, por ejemplo, va a haber saliva, y van a haber ciertas sustancias que están contribuyendo al mejor funcionamiento de mi cuerpo. Pero en la nariz, por ejemplo, producen moco, esos tejidos epiteliales. En la vagina están lubricando esa parte. Y así, en todo lo que está expuesto al medio ambiente, también en las conjuntivas, en los ojos. Entonces, ustedes eso ya lo estudiaron en el cuerpo humano, solo venimos aquí a relacionar lo que ustedes ya traen del cuerpo humano. Muy bien. Entonces, en el mantenimiento de tejidos epiteliales, ¿por qué? Por ejemplo, fíjense una cosa. Si yo tengo gripa, ¿cómo se manifiesta esa gripa? Moco, ojo, moco. Y entonces, ¿qué es lo que está produciendo? Y ese moco viene desde también tejidos epiteliales, desde los pulmones, los bronquios. O sea, ese moco que se está produciendo, tiene que estar, y es parte de esos tejidos epiteliales que están expulsando. Ahora, ¿para qué necesitamos esa vitamina A? Para que siga aumentando el recubrimiento. Mi cuerpo se activa para producir más tejidos epiteliales. Pero entonces también va a participar en el crecimiento. ¿Quién tiene mayor crecimiento?
Y esto se relaciona con el mantenimiento de tejidos epiteliales, porque está reproduciendo las células. Pero, ¿quién tiene mayor crecimiento? Pues estoy hablando de la mujer que está embarazada, que está creciendo el ser que lleva dentro. De los niños, desde que nacen hasta adolescencia, hasta que terminan de crecer. Entonces, necesitan una mayor cantidad de vitamina A. ¿Vieron ustedes que una de las fuentes es la grasa de los lácteos? Y pensando que muchos de los pediatras están recomendando, por el problema de la obesidad y porque además en los niños ya han encontrado rastros de ateromas. Pues eso es grave, porque antes los niños, los adolescentes, la gente joven, no presentaba estos problemas. Pero pues es que los niños también ya están enfermando de diabetes mellitus, de síndrome metabólico. O sea que las cosas se nos están complicando terriblemente. México, primer lugar mundial de obesidad infantil, y estos niños, estos adolescentes, pues ya están sufriendo enfermedades crónicas. Y entonces en México, pues se está muriendo también de COVID, gente más joven, no solamente los ancianos o la gente mayor, sino pues, gente joven, además en etapa productiva, o sea, muchas cosas que no suceden en otros lados, pero que no nos ponemos a analizar qué relación tienen con nuestro estilo de vida y con la alimentación que hemos llevado en los últimos 40 años. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pero además, cómo es que fuimos cambiando, cómo fuimos modificando nuestra manera de comer y qué es lo que es urgente que nosotros revisemos en este curso. Pues la historia de nuestra alimentación, aunque sea de una manera muy general, para ir viendo cómo se comía antes, cómo se comió después y cómo se come ahora. ¿En qué modificamos y por qué modificamos esa manera de comer? ¿Cuáles fueron los múltiples factores que intervinieron en esa modificación? Y eso es lo que empezaremos. Muy buena respuesta. O sea, sí me infecto, pero salgo avante y en las mejores condiciones. ¿Sí me explico? Muy bien. Eso no quiere decir que me exponga al riesgo, pero sí quiere decir que si sufro una infección, ya sea de influenza, ya sea de lo que sea, hasta de herpes, o sea, de lo que sea, mi sistema inmune me defiende. Pero para eso no quiere decir que no me puedo infectar. Eso quiere decir que mi sistema inmune va a defenderme y voy a salir más fácil y en mejores condiciones de ese problema de salud. Muy bien. Entonces, se encuentra, los carotenos se encuentran en las frutas y las verduras, decíamos. Ahora, vámonos a las deficiencias. Si yo no consumo suficiente vitamina A, ya sea la de origen animal, ya sea la de origen vegetal, entonces puedo padecer de ceguera nocturna. ¿Qué implica? Que me va a dar mucho más trabajo acostumbrarme a la oscuridad. Muy bien. Mis ojos van a pasar un buen rato y va a ser difícil que yo camine en un lugar oscuro. También está la gerosis, la geroftalmia, la queratomalacia, todos son problemas oculares. Todos esos son problemas oculares, incluso las manchas de Victoria. Pero también va a provocar un retardo en el crecimiento, obvio, ¿por qué? Pues porque una de las funciones es precisamente el crecimiento. Y la
función celular. Obviamente que va a tener problemas en el crecimiento, sí, sí. Y el exceso de vitamina A, ese también trae problemas graves. ¿Se acuerdan que les dije? Todo el problema de la nutrición radica en el equilibrio. Ni tanto, no mucho, no poco. Esto de excesos y deficiencias lo vamos a ver claramente un poquito más adelante, antes de pasar a la siguiente unidad, porque tenemos que terminar forzosamente esta unidad antes de salir de receso de Semana Santa, porque ustedes necesitan llevar todos los elementos suficientes a esa Semana Santa para poder continuar con sus trabajos y poder entender, porque además ya para entonces yo les tengo que dejar la práctica para que ustedes vayan respondiendo a su trabajo individual y al mismo tiempo pues que empiecen a avanzar su trabajo colectivo, ¿no? Muy bien. Y el exceso, ¿qué problemas ocasiona? Como es liposoluble, se almacena en el hígado. Y está una diferencia, pero como almacén, o sea, en el hígado, allí se va la cual camina la de origen animal. El aumento de la presión intracraneal es una de las consecuencias de consumir en exceso la vitamina A. ¿Y cómo la puedo consumir en exceso? No, el exceso del comer alimentos, por ejemplo, carne, huevo, no en sí no va a ocasionar los problemas de exceso de vitamina A. ¿Por qué? Porque mi sistema digestivo va a funcionar perfectamente bien para poder filtrar lo que necesito y desechar lo que no necesito. Si ustedes se dan cuenta y revisan su esquemita de digestión que les mandé, allí van a ver en qué lugar del intestino delgado se van a absorber estos nutrimentos. Y entonces allí ustedes verán que todas las vitaminas, unas se van a absorber en una parte del intestino delgado y las liposolubles en otra parte del intestino delgado. O sea, sí hay una selección. Y entonces, ¿qué es lo que va a absorber el cuerpo? De muchos de los nutrimentos, lo que necesita y lo que no lo desecha, si está sano. Cuerpo enfermo, bueno, ya no puede ni hacer esa labor, pero un cuerpo que está sano, y estamos hablando de promoción de la salud, sí puede desechar lo que ya no necesita, que no va a ser útil, y aumentar el consumo o la absorción de lo que sí necesita, de los nutrimentos que son necesarios porque no tiene suficientes para funcionar correctamente en su cuerpo. Entonces, el exceso va a causar, sobre todo es causado por la suplementación, o sea, los comprimidos. Y si ustedes se dan cuenta, actualmente venden, por ejemplo, la vitamina A, la vitamina la vitamina A, la vitamina C, vienen en un preparado, unas ampolletas que ustedes tendrían que agitar, las ponen en jugo de naranja. ¿A qué me refiero? Aderogil, Adecon. Y esto la gente lo compra normalmente para dárselo a los niños cuando los está preparando para la época invernal o la época en la que hay más gripa para enfermedades virales. El exceso de esos comprimidos que no se debería de vender sin receta médica porque el exceso puede causar daño a la salud. Y ahora ya esos envasados dicen que en la venta y las consecuencias del consumo de esos productos son responsabilidad de quien lo compra, de quien lo toma, no de quien lo... Allí se están haciendo a un lado de la responsabilidad del consumo. Solamente
tú lo compras y tú te lo tomas, pues allá tú sabes. ¿A quién puedes culpar? ¿Por qué? Porque estos productos no son reconocidos por la ley, no son ni medicamentos ni tampoco son alimentos, y la normatividad de nuestro país solamente alcanza a los alimentos y a los medicamentos. Entonces, ante la COVID se discutió mucho de esta situación, pero allí sigue el vacío legal. O sea, no se ha, sí se propuso llevar a las cámaras una ley que pueda reglamentar, regular la venta de estos productos por el daño que pueden causar a la salud. Sin embargo, no se ha tratado como algo prioritario. Por lo tanto, ahí queda en el cabildo y no. ¿Alguien iba a hablar? A Paulina, sí, dime. Profesora, ¿y cómo qué daños nos da el exceso de esos productos o medicamentos? Mira, en el exceso está aumento de la presión intracraneal. El dolor de cabeza es obvio. Si yo tengo aumento de la presión intracraneal, pues me va a doler la cabeza. Eso es una consecuencia de. Pero al mismo tiempo me van a doler los huesos, los músculos. Puedo tener conjuntivitis. Entonces, la deficiencia puede tener problemas con los ojos, pero el exceso también. Las conjuntivas también se van a ver afectadas. Entonces, conjuntivitis, una infección de las conjuntivas. Y no solamente la infección, sino que hay una inflamación allí presente. Va a haber también hepatomegalia, les dije, se almacena en el hígado. Entonces, si esta vitamina se almacena en el hígado, ¿qué va a provocar el exceso? Del hígado crezca. Y hepatomegalia significa crecimiento del hígado. Esplenomegalia, me estoy refiriendo al vaso, pero al vaso con B grande, al vaso que es un órgano en mi cuerpo, y ese vaso también se va a ver afectado por el aumento excesivo del consumo de esta vitamina, y por lo tanto también va a crecer el vaso. Esplenomegalia significa crecimiento del vaso. Todo esto, todos estos problemas me van a causar insomnio, fatiga, y otro detalle, puede ser teratogénico. ¿A qué se refiere el teratogénico? Que una mujer embarazada, si consume en exceso esta vitamina, puede causar defectos a su bebé. Sí, sobre todo en el primer trimestre. Acuérdense que es cuando es la etapa embrionaria. El primer mes es un mes que definitivo en el desarrollo embrionario. ¿Te quedó claro, Paulina? Sí, profesora, gracias. Ahora, por eso es que consumir estas vitaminas, sobre todo las liposolubles, sí hay que hacerlo con mucho cuidado. Si bien decíamos de las del complejo B no hay problema porque se orinan el exceso, aquí no sucede esto. Pero me faltó hablar algo con los carotenos. ¿No pasa lo mismo con los carotenos? O sea, la vitamina A de origen vegetal es diferente a la vitamina A de origen animal. ¿En relación a qué? En relación a que esta vitamina A de origen vegetal lo que va a causar en mi cuerpo es que los carotenos se vayan a la piel, se van a las conjuntivas también. Y entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un color amarillo, tanto en las manos, las uñas, sobre todo, a veces hasta en los ojos. A veces se puede confundir con un problema hepático, pero pues ya viendo toda la piel, cómo se pigmenta. Entonces, y además, ya analizando, si te estás tomando medio litro de jugo de zanahoria diariamente, pues sí puede ser que ese alto consumo o que demasiada zanahoria en la forma que sea, pues sí, allí está reflejado. Y como ahora todos los jugos se venden
en litros, la gente satisface su sed tomando ese hasta 1 litro, pues ahí están las consecuencias. Aunque esto, ¿cómo se soluciona el problema? Pues dejando de tomar en exceso ese jugo o esa bebida o eso que está pigmentando la piel. Incluso, pues, si ustedes saben, mucha gente lo usa, el exceso de carotenos, lo toma, pero luego se van a broncear y sí, pigmenta la piel y da así un dorado, dicen. Es atractivo, dice la gente. ¿Quedó claro, chicos? ¿Hay otra pregunta? ¿O quedó suficiente? Sí, mucha, mucha, exacto. A eso me refiero. Y mucho es pues fuera de lo normal. ¿Cuántas zanahorias le puedes poner a un jugo? O de ahí es donde más se nota. No me puedo comer a mordidas toda la zanahoria que utilizo para un jugo. Y lo que le estoy sacando allí, ¿quién iba a Abigail? ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que está diciendo de los jugos, hay personas que también toman su jugo verde, todas esas cosas en las mañanas. Eso también, cada cuánto es y es bueno o malo diario. El bueno y lo bueno y lo malo, acuérdense que acá, si estamos en deficiencia, estamos en excesos, no hay ni bueno ni malo, pero pues vamos a ir avanzando para ver, sería bueno si se toman el jugo verde, o sea, no tiene la misma consecuencia que el tomar el caroteno, además como jugo es una cosa, licuado es otra cosa, ¿sí? Hay muchos términos que utilizamos de la misma forma, pero que no quieren decir lo mismo. Entonces, ¿por qué? Pues porque lo único que estoy haciendo es moliendo parte de la fibra insoluble cuando licúo. Parte la estoy como, y depende también de qué sea lo que le ponga. Si le pongo demasiada azúcar, pero me refiero no a ponerle azúcar de sacarosa, azúcar de mesa, sino demasiados alimentos que sean muy dulces. Porque acuérdense que el sabor implica la cantidad de glucosa o de fructosa en este caso que estoy absorbiendo. Pero el simple hecho de que tenga la fibra, si a ese le pusiste nopal y tiene la fibra, esa baba que hace retardado el tránsito intestinal, y para eso necesitamos recordar muy bien las funciones. Les sugiero que le revisen otra vez toda la presentación de fibras para que vean ahí cuáles son las funciones. Y al ver las funciones, puedan ustedes ver si realmente estamos favoreciendo a que la fibra que estamos consumiendo esté beneficiando a mi organismo. Si tomo el jugo de zanahoria, el jugo de naranja, le estoy quitando la fibra, ¿o no? Y entonces aumento la velocidad de absorción, la velocidad en que se eleve la glucosa sanguínea y la velocidad en que se solicite la insulina al páncreas. Esos son los detalles que yo tengo que ir construyendo a partir de todo lo que estamos viendo. Un curso tan pequeño va a ser imposible que volvamos a traer todo. Es como volver otra vez a hacer la presentación de las fibras para recordarles lo que ustedes tienen que estar revisando porque ya lo vimos aquí, ya no lo vamos a poder pasar nuevamente. ¿Sí se entendió, Abigail? Sí, profesora, gracias. Y otra pregunta, tengo otra pregunta, pero de lo que había mencionado anteriormente con los bebés. Este, se tiene que cambiar periódicamente la leche de los bebés, ¿no? Pero si es que no es consultado por un pediatra y se cambia nada más, pues por economía yo creo, ¿tiene alguna repercusión con el bebé? A ver,
Es que vamos a llegar a alimentación en el ciclo de vida. Esto de lo que estás hablando es de la medicalización de la lactancia, porque lo que está recomendando la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud de nuestro país es la lactancia materna, y la lactancia materna la están recomendando exclusiva los primeros 6 meses de vida, sin introducción de absolutamente nada, ni agua siquiera. Y después, pero esto es parte del final del curso, y después de eso, introducción de alimentos diferentes a la leche, pero continuando con la lactancia, aunque ya no exclusiva, porque empezamos con la lactación, o sea, con la introducción de otro tipo de alimentos diferentes a la leche. Pero la están ahorita recomendando la Organización Mundial de la Salud para evitar los problemas precisamente de obesidad infantil que tan graves están en México. Está recomendando hasta los 2 años la lactancia materna. Y la leche entera se sugiere, si la voy a introducir, porque la gente se va a trabajar, porque hay problemas, en fin, por otras condiciones que nosotros vamos a revisar en la última parte del curso, y que ustedes, quienes estén haciendo el trabajo de primer año de vida, tendrían que revisar ya desde ahorita en los documentos que les recomendamos y en lo que vayan ustedes viendo. Pero sí lo vamos a ver al final. Entonces, la leche entera se recomienda después del primer año, no se recomienda antes. Y los sucedáneos de leche materna no se recomiendan. No se recomiendan. O sea, ¿qué te puedo decir? Estamos en un curso de nutrición. Ahora dirían las mujeres que están trabajando, pero le tenemos que dar algo a los niños porque, o porque no tengo suficiente leche. Todos esos problemas los vamos a ver cuando lleguemos a alimentación en el ciclo de vida. Pero ahorita pues tenemos que apurarnos para terminar esta parte, ¿no? ¿Sí se entendió? Sí, profesora. Pero sí vamos a ver a profundidad esas, porque hay muchos detalles que se tendrían allí que abordar. Muy bien, entonces vamos a pasar a la vitamina D. La vitamina D, el calciferol, es la forma activa, y las funciones son, fíjense en que va a contribuir o a participar en la absorción de calcio y de fósforo. O sea, estamos hablando de calcio, estamos hablando de fósforo y estamos hablando de vitamina D. Es un complejo, son diferentes nutrimentos que participan en las mismas funciones. El fósforo es un mineral, pero todo esto participa en las mismas funciones. ¿Y en qué terminarían? En la mineralización de los huesos, pero también en los dientes, en fin. Las funciones del calcio que vamos a ver más adelante, pues las vamos a relacionar con esta vitamina. ¿Por qué? Pues porque la vitamina D lo que hace es activar el calcio. ¿Cómo se activa la vitamina D para adquirir su forma esta de calciferol? Con el sol, con el sol. Está muy de moda, sí, ustedes se habrán dado cuenta, muy de moda el consumo de vitamina D, pero fíjense ustedes, es liposoluble. ¿Para qué están consumiendo vitamina D? O lo mismo que habíamos dicho, para prevenir la infección de COVID. Y acuérdense que ya dijimos, no se previene la infección, lo que se previene es la forma grave de padecer la enfermedad. Sin embargo, la sola presencia de la vitamina D no va a prevenir nada, ni siquiera la de enfermar. Porque si yo consumo demasiada vitamina D y esa vitamina D va a aumentar los triglicéridos ya aumentados que tengo en sangre, pues eso es un problema que lo tenemos que tomar en cuenta. Bueno, está presente en el aceite de hígado de bacalao, pero también está presente en el atún, que es más de consumo generalizado. Ahora,
¿sería necesario su suplementación? No, porque ya les dije que se activa con el sol, o sea, ¿qué es lo que necesitamos? Asolearnos. ¿Por qué se han hecho tantos estudios? Sobre todo empezaron con estos estudios en los países nórdicos y más en Europa, pero en Estados Unidos también. Acuérdense cuando se dio el mayor pico, el mayor problema de muertes y de trastornos con el COVID, pues se dieron en el invierno, a finales del 2020 y en enero, principios del 2021. ¿Cómo estaba el clima en este tiempo? Pues estaba con mucho frío. Y entonces, con ese frío, ¿había sol? ¿No había sol? Aquí nosotros sí tenemos sol, todo el año. Poco, pero hay mucho sol. Todo el año tenemos sol. En Europa no había sol, en Estados Unidos no había sol. Entonces, allí sí se necesitaba la suplementación. ¿Sí estamos? Muy bien. En cuanto a las deficiencias, sí, Paulina, dime. Entonces, por el simple hecho de asolearnos, se activa la vitamina D Sí. y nos ayuda a protegernos. A fijar el calcio. A fijar el calcio. A fijar el calcio. No, a fijar el calcio. Yo les digo que lo que encontraron, y estos son estudios preliminares que se han hecho, fue que las personas que morían de COVID eran personas que tenían bajo la cantidad de vitamina D, o sea que no tenían un buen consumo de vitamina D, por eso empezaron a suplementarlo, pero pues es obvio que en esos países sí se necesita la suplementación, porque en ese tiempo, porque pues pasa mucho tiempo sin sol, ¿cómo se va a activar esa vitamina D? Entonces ahí sí se necesita la suplementación. Ahora, acá en México, ¿quiénes sí necesitaban la suplementación? A ver, ya, ¿quiénes sí necesitarían la suplementación? Los adultos. ¿Cuáles adultos? Porque tú eres adulto. Los adultos mayores de la tercera Bueno, edad. los de la tercera edad. Sí, pero ¿cuáles de esos adultos mayores de la tercera edad? Hay que seguirle rascando. ¿Todos? Los que tienen osteoporosis. Bueno, la osteoporosis es una consecuencia de muchos factores que iremos, los que están internados, sí, a los que no les da el sol, ajá, sí, exacto, pero además los que están encamados, a los que no se sacan ni siquiera a solear, que están ahí tendidos en una cama, esa es su vida, esa es su existencia. Entonces a los adultos mayores hay que atenderlos, hay que buscar un lugarcito donde se puedan asolear. Dicen que el mejor sol es entre las 9 y las 10 de la mañana. Pero pues el sol es el sol, o sea, ¿por qué? Porque los días de estos días de que ha habido mucho calor y no viento y con ciertas condiciones atmosféricas, que ha habido más radiación, ya tarde, incluso después del sol de mediodía. A los bebés, no, esa de los baños de sol para los bebés es otra condición. Es para disminuir los problemas con la bilirrubina, pero esa es otra condición. No, no es la misma, aunque también a los niños se les debe asolear todo. Sí, sí, sí. Pero es otra condición la que prevalece en los bebés para esos baños de sol. Entonces, seguimos. ¿Qué causa la deficiencia de vitamina D? Raquitismo, obviamente, pero raquitismo en los niños, sí. Raquitismo en los niños son los huesos débiles por la falta de calcio, precisamente. Y la osteomalacia en adultos, que sería lo mismo, pero ya en los adultos. Entonces, ¿es un problema con la calcificación? Sí.
del centro a la periferia, los huesos largos me refiero, y porque la periferia es lo que está creciendo. Si yo osifico, o sea, calcifico rápidamente lo que da el crecimiento, lo que se puede estirar, entonces puedo impedir el crecimiento normal de los niños por demasiado calcio o demasiada vitamina D. O sea, ahí hay que tener, ven, no es correcto el consumo indiscriminado de vitaminas y minerales. Así nada más por mis calzones. Perdón. ¿Qué pasa con la vitamina? Sí, dime. Adelante. Profesora, ¿y afecta mucho? Por ejemplo, bueno, he escuchado que algunas personas les recomiendan tomar calcio, entonces es malo tomar exceso de calcio y afecta, digamos, al estómago. Al estómago no estoy hablando del estómago. Afectaría porque afectaría vamos a ver calcio, yo creo que hasta la próxima clase, pero ahorita afectaría, por ejemplo, en los niños la calcificación de tejidos blandos, aunque el exceso de calcio que yo consuma, pues sí, de alguna manera sí causa problemas intestinales, pero no porque afectara precisamente esa parte, sino porque por aspectos digestivos. Pero no es lo más importante, ¿eh? Eso no es lo más importante, ya verás ahorita que lleguemos al calcio. Porque lo vamos a ver. Bueno, vamos a la vitamina E. Porque creo que nada más nos va a dar tiempo de ver las liposolubles hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa con la vitamina E? Su forma activa son los tocoferoles. La vitamina E, pongan otra vitamina en los antioxidantes. ¿Qué es antioxidante? La vitamina E. Y la vitamina E es antioxidante, y hubo un momento, y se los digo porque conozco un caso así que me impactó, pero hubo un momento, estoy hablando de finales del siglo pasado, en el que se ponderó para evitar el envejecimiento el consumo de vitamina E. Pero además venden cápsulas de vitamina E. Y entonces la gente tomaba una cápsula en la mañana, una cápsula en la tarde, se los digo por conocimiento de causa. Pero además se mutaban, o sea, y decían, ay, no, sí me está dejando muy bien. O sea, después de, cuando disminuye la producción de estrógenos, después de la menopausia, que va disminuyendo más aún, pues sí se reseca la piel, mucho. Sí es liposoluble, por favor, sí es liposoluble. Jade. Entonces, al ser liposoluble y al untármela, ¿qué me estoy untando? Grasa. Entonces es obvio que sienta, no porque se absorba por la piel. Las vitaminas no se absorben por la piel, ni tampoco en el cabello, como me decían de la biotina. O sea, no, esa no es la manera. Las vitaminas tienen un proceso en el que se absorben en el intestino y en el que tienen todo un proceso en el que van a hacer su función dentro de mi cuerpo. En la piel puesta la vitamina, pues me estoy poniendo grasa y venden aceites y luego carísimos con vitamina A o con vitamina E. Ahora les recomiendo la vitamina A untada, ahorita que estoy hablando de eso. Hay cremas que tienen vitamina A y las recomiendan para el acné. Dicen que ha dado buen resultado a los jóvenes, sobre todo a los adolescentes que tienen problemas con el acné. Sin embargo, qué bueno que me acordé ahorita, nunca se debe aplicar esa vitamina A en el día. ¿Por qué? Pigmenta. Con el sol, si yo salgo, me pongo esa crema y salgo, voy a tener mancha la piel, para que lo tomen en cuenta. Entonces, la vitamina E es antioxidante. Se va a encontrar principalmente en los aceites, sobre
todo los que tienen ácido linoleico. Y en algunas frutos secos, como las nueces, las nueces principalmente. También las almendras tienen una poca, pero las nueces principalmente. Entonces, sí, el consumo lo puedes tener perfectamente al no eliminar a las grasas de tu dieta. Así, tan fácil como eso, tan fácil como eso. Tampoco el exceso de grasa es bueno, por eso tenemos un rango en el consumo recomendado de grasa en la dieta. Y vamos a ver cómo vamos a contabilizar eso, si vamos a verlo. No se preocupen, vamos a llegar a ese punto. Nada más vamos corriendito, porque si no, el tiempo me está comiendo. En cuanto a las deficiencias con la vitamina E, va a provocar la deficiencia anemia hemolítica. Nosotros no vamos a revisar esa anemia hemolítica, es que se rompen los eritrocitos. No, esa tampoco es de este curso. Es una anemia del recién nacido. Hay manifestaciones neurológicas en adultos por la falta de vitamina E. Entonces, para que vean, no es así de simple nada más. Quítate toda la grasa de la dieta para que bajes de peso. O sea, no es tan sencillo, no es tan fácil. Así no se hace. El exceso, ¿qué va a causar? También el exceso es malo. Hipertensión arterial. ¿Por qué hipertensión arterial? Pues los ateromas, estoy dándole más grasa al ateroma. Lo que les decía en este caso que conocí fue una persona que empezó a consumir varias tabletas, varias cápsulas, porque son cápsulas de vitamina E al día. Pues no terminó un día, pues la tuvieron que llevar al Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, la internaron de inmediato porque llegó, eran como 1500 miligramos por decilitro de triglicéridos. O sea, era una cosa, una locura. Era una locura. Antes no se murió. Fue un milagro que no se haya muerto. Y desde entonces, que hará unos más de 20 años de ese asunto, pues no hay, yo creo que algo le afectó el sistema nervioso porque no quedó bien del todo. Sí es una persona productiva y todo, pero sí tiene cierto trastorno más allá. Y fue a partir de allí. Entonces se disminuye la absorción de vitamina A, de vitamina K. ¿Por qué? Pues porque están en esa competencia por la absorción. Entonces, allí sí puede haber una escasez de vitamina K en personas que toman demasiada vitamina E. La vitamina K, que es la otra vitamina liposoluble, que ya es la última que vemos, participa en la síntesis de protrombina. Y hablar de la síntesis de protrombina, pues estamos hablando de todo el proceso de coagulación, ¿no? Porque la protrombina participa en el proceso de coagulación. Es obvio entonces que su carencia vaya a retardar la coagulación. Es obvio. Ese es exactamente el aspecto que va el daño que va a ocasionar en el cuerpo el exceso, la deficiencia de la vitamina K. Quiere decir que alguien que está tomando demasiada vitamina E y ve disminuida la absorción de vitamina K, pues puede tener un problema de coagulación retardada. Incluso, no, está demasiado complejo. En cuanto a las fuentes, cuando te sale constantemente sangre de la nariz, sí, pero esa de la sangre de la nariz, acuérdate que lo relacionamos con la fragilidad capilar. No lo relacionamos con la fragilidad capilar. Y a ver, tú, Jade, dime, si lo relacionamos con la fragilidad capilar, ¿qué es lo que puede mejorar? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Con otra vitamina? ¿Con qué vitamina se puede mejorar esto de la sangre de la nariz? El sangrado constante.
tienen que, o sea, por eso luego faltan a una clase y ya se perdieron una parte. Y luego ya no relacionan lo que es más importante con un tema. Dijimos que el ácido ascórbico, la vitamina C, muchos de esos sangrados constantes de la nariz se deben a falta de vitamina C. ¿Por qué? Porque se oxida fácilmente los alimentos que la contienen. O sea, y eso es más importante todavía. Hay que tener mucho cuidado. Sí, yo puedo tomar mucho jugo de naranja al día, pero lo hago en la mañana, que tampoco es saludable, pero bueno. O voy y compro mi jugo todos los días con la señora que tiene allí sus jarras, que ya está oxidado. Recordemos todo lo que hemos estado viendo. Para eso es el conocimiento, se va construyendo a partir de las bases que ya tenemos y ahí vamos construyendo. Ahorita ya deberíamos de tener acá para seguirle y ya ir levantando un buen edificio relacionado con los aspectos de nutrición. Lo vamos a encontrar en las hojas verdes. Por eso no es tan común en México, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque México es un país en el que parte de la dieta son las hojas verdes. Si ustedes van al tianguis, van a encontrar un montonal de puestos en donde venden un montón de hierbas verdes. ¿Dónde se dan el cultivo de esas hierbas? De todas esas hierbas. Pues en la milpa. Allí crece todo lo verde. La gente lo va separando. Me venden las verdolagas, me venden los quelites, me venden las espinacas, el cilantro, el perejil, o sea, pero es un montón. El apio, ya estamos hablando allí, preguntaron por lo del té verde. El té verde, no, no. Por lo del jugo verde. Tenemos los nopales, o sea, el brócoli. Sí, me pongo a analizar todo lo verde que comemos, pues es que tenemos un montón. Fíjense, a ver, aquí les pongo una cosa para pensar en problematizar este asunto. Vamos a problematizar. A una persona que le recetan anticoagulantes, ¿por qué se los recetarán los anticoagulantes? Porque tienen mucha coagulación en la sangre. Ay, sí, pero ¿por qué? O sea, sí. Por peligro de trombosis, por ejemplo. Exactamente. Y entonces son personas generalmente de la tercera edad que tienen ateromas, arterioesclerosis, o sea, sus arterias ya tienen dificultad y además pues son personas que con la edad han ido formando allí sus partes de grasa adherida a la arteria, pero esa grasa ya es una grasa vieja que muy difícilmente se va a poder desprender. Entonces allí, si son problemas que también pueden tener, personas que también pueden tener problemas del corazón, y estos problemas cardíacos pues pueden manifestarse de esa manera. Entonces hay muchas cosas que se pueden relacionar con eso, ¿no? Muy bien. A esa persona que le recetaron anticoagulantes, ¿qué le tienen que recomendar? Referente a su dieta, con lo que estamos viendo ahora. Ensaladas, por ejemplo. A ver, piensa bien lo que dices, Pamela. Piénsalo muy bien. Porque ¿cómo le van a recetar? A ver, esas hojas verdes. Perdón, a lo mejor vitamina C podría ser. A ver, mija, ¿qué tiene que ver la vitamina C con eso? Sería una dieta baja en vitamina K. ¿Y cómo es una dieta baja en vitamina K? ¿Tienes razón? Consumiendo un poco más de verduras, de hierbas verdes. ¿Ah, sí? ¿Seguro? No, al inverso. Les dije, exacto, hay que problematizar. Fíjense lo que están diciendo. Si yo pusiera una pregunta así en el examen, ya la hubieran tenido mal las tres, a pesar de que sí están entendiendo, pero no han profundizado y no han relacionado todas las cosas. Obvio que le van a recetar, sí, una dieta baja
en vitamina K. ¿Cómo sería una dieta baja en vitamina K? Con menos vegetales. Disminuyendo el consumo de hojas verdes. Exacto, exacto. Ahora sí, ¿ya vieron? Disminuir el consumo de hojas verdes. Exacto. No eliminar por completo. Allí sí puede estar zanahoria, o sea, coliflor. Allí va a haber vitamina K. ¿No? ¿Dónde está lo verde allí? ¿Entendemos? ¿Entendió? Sí. ¿Perdón? Sí, profe. Muy bien. Pero la pusieron en que también microbioma, flora intestinal también. La vitamina K es producida también por microbioma. ¿Sí? Entonces, yo en sí, Jade, no entiendo por qué recomendaron cuando sale sangre de la nariz, primero la vitamina K en lugar de buscar el origen. Y el origen puede estar en la falta de vitamina C, pero puede ser una dieta equivocada. Nada más es un detalle. El que no se dijo frescas, frutas y verduras frescas. La palabra fresca ya tiene un significado, o sea, que no haya tenido contacto con el oxígeno. Explicar eso es valiosísimo para la salud de la población. Y como ven, la vitamina K pues es escasamente tóxica. Entonces, pues por eso la gente la receta. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Puedes causar un problema más que un beneficio. La que sigue, por favor, la que siga, la siguiente hoja. Creo que ya son las... como nos queda algo, no vamos a ver calcio todavía porque está más difícil. Vamos a ver ni fosfatos porque los fosfatos, bueno, vemos fosfatos porque en 10 minutos sí lo alcanzamos a ver y los fosfatos lo vamos a ver. No, pero para todo unirlo, no. Mejor vámonos bájale más o súbele más, perdón. Más. Vamos al yodo que es más sencillo y ya avanzamos. Bueno, y todo lo demás lo vemos la próxima clase y vemos, a ver, jóvenes, la próxima clase vamos a ver todo lo demás y vamos a ver anemia ferropriva porque son las 3 horas y nos da tiempo de ver todo eso. Entonces, en relación al yodo, aquí vamos lentos porque ya eso lo voy a empezar a ver, lo de hierro y anemia ferropriva, ya lo voy a empezar a ver en los otros grupos. Entonces, vamos lentos. Me da gusto porque tienen muchas dudas y participan y todo, pero nos vamos a tener que ir un poco más de carrerita, porque si no, pues nos vamos a ver muy presionados y luego con tantas cosas que tienen ustedes, yo puedo dar otras 2, 3 horas más para terminar el programa, pero ahí nos ponemos de acuerdo después. En relación al yodo, es una vitamina, es un mineral, y este mineral es precursor de las hormonas tiroideas, de ahí su importancia. Su importancia radica que hubo una época, aquí van a ver lo interesante de esto, hubo una época, y estoy hablando más o menos de los años 70, 80, o antes, de la segunda mitad del siglo XX, en que fue un problema, la necesidad de yodo fue un problema endémico. ¿A qué me refiero con problema endémico? Se situaba en una región del país, en donde, en Yucatán, en la península de Yucatán, tuvieron problemas con el yodo, con la carencia de yodo. ¿Por qué? Pues dicen por la zona geográfica, pero sobre todo también por la dieta especial de los yucatecos. Y entonces, y pensarían ustedes, bueno, pero pues es una región en la que se puede comer más pescado que acá con nosotros. Sí,
Sin embargo, había problemas regionales importantes para el que haya habido esa carencia de yodo en esa época. ¿Cómo se solucionó el problema? ¿Cómo se solucionó el problema? Allí está lo interesante. Allí lo que hicieron fue adicionar. Adicionar significa agregar a un alimento de consumo general de la población, agregar uno o más nutrimentos. Esto hace mucho la industria alimentaria, ¿eh? Por ejemplo, cuando agrega zinc a los cornflakes o a los cereales industrializados, aunque ya dejó de agregar algunos nutrimentos que estaba agregando para ahorrarse, pero volvemos al tema este. Entonces, esa adición puede ser la solución al problema. En este caso fue la solución al problema. ¿A qué agregaron o adicionaron el yodo? A la sal, porque la sal es un alimento de consumo nacional. Y nunca más se presentó el problema como epidemia. Sí puede haber un problema individual, y eso ya es, pero como pandemia, así, y pandemia no, el problema endémico, o sea que haya muchos casos, pero en una región ya no se volvió a dar, ya no se volvió a dar. Entonces fue una muy buena solución, muy buena solución de en la Secretaría de Salud, era en ese entonces Salubridad y Asistencia. También se encuentra en las algas, por eso en la época prehispánica no tenían el problema. Así, en la época prehispánica las algas eran comestibles, parte de la dieta. Bueno, ¿cuáles son los problemas que se presentan por la carencia? El bocio, el cretinismo, o sea, bocio en los adultos, cretinismo en los niños, retraso en el crecimiento fetal. Entonces, esos eran los problemas que se presentaban en la población. Y el exceso de yodo que causa mixedema. También puede haber un problema. Es que cuando se suplementa, hay que tener cuidado. Por eso es que prefirieron adicionar el alimento con una cantidad bien estudiada que no perjudicara, que no fuera ni poco ni mucho, o sea que estuviera en el justo requerimiento y se convierte en una recomendación poblacional. Estos términos los van a entender muy bien la próxima clase, la próxima semana, cuando los abordemos ya que hayamos completado todo nuestro estudio. Entonces, ¿preguntas? Profesora, por ejemplo, yo recuerdo cuando fue lo de Chernobyl, ¿por qué razón le recomendaban a la gente tomar pastillas de yodo? Pero por la radiación, pero esos son otros problemas. Sí, fue otra problemática. Y no, pero además afectaron a las glándulas, a la glándula tiroides, esa radiación. Por eso recomendaban. Por las afectaciones a los diferentes órganos del cuerpo de la radiación. Pero son problemas muy especiales. Profesora, sí, dime. Una persona que tiene hipotiroidismo es por falta de yodo. Es que no, más bien es en la glándula tiroides. No puede no ser por la falta del yodo en específico, sino cómo es que está funcionando la glándula para producir la T3 o la T4 tiroideas. Puede ser funcionamiento ya de la glándula. Sí, okay. puede verse influenciado por el yodo, pero no, allí es un estudio mucho más profundo lo que hay que hacer. Ok, y por ejemplo, ¿es recomendable, digamos, el exceso, bueno, la sal o no tanta sal? No, ¿por qué? La sal pues no se recomienda en general, pero por el sodio no más de 5 gramos de sodio
de sal al día, pero no es por eso, en específico, sería por el sodio. Lo vemos la próxima clase, para que se entienda un poco mejor. Pero no, allí para el hipotiroidismo o para el hipertiroidismo hay que hacer un estudio, y un estudio de tiroides. Sí, claro. Sí, porque ahí hay que estudiar la glándula para ver cuánta hormona está produciendo, si está produciendo más o menos, y ahí lo que hacen es regular y eso es especialistas. Los endocrinólogos hacen regular el funcionamiento de la glándula, como pues ya ellos dan los medicamentos necesarios para poder hacer que la glándula funcione, o bien la suplementación, que eso ya sería otra cosa. Pero ellos mismos a partir del resultado de los estudios son los que determinan, y ahí sí es un estudio de ensayo y error, o sea, ahí van poco a poco viendo a ver cuál es la cantidad que se necesita para cierta persona en específico. Ahora, también muchos piensan que su problema de obesidad se debe a problema tiroideo. Se dice que no más del 2% del 100 que representa el total de la obesidad en nuestro país, no es más, es menos del 2% los atribuibles a problema de tiroides. O sea, no va por ahí la problemática. Pero mucha gente piensa, pues imaginen ustedes, si yo estoy satisfecha con mi manera de comer, pero quiero bajar de peso y no quiero modificar mis hábitos, ni me gusta hacer ejercicio, ni me gusta moverme, pero tampoco quiero cambiar lo que yo como porque eso me satisface, pues le busco por todos lados. Y muchas veces tratamos de justificarnos. Sí, claro que sí, Consuelo. Sí, entonces nos vemos mañana, yo también ya nos retiramos. Pero, y si tienen más preguntas, pues las apuntan y ya. Que les vaya muy bien. Nos vemos mañana, ¿eh? Hasta luego, profesor. Hasta